El primer día en un hospital público es siempre un torbellino de emociones. La adrenalina de lo desconocido, la necesidad de probar mi capacidad, la carga de responsabilidad en cada turno. Pero en este hospital había algo más. Algo que no podía identificar al principio, algo que solo se revelaría cuando la noche cayera. Mi turno nocturno comenzaba a la medianoche. Los pasillos, antes bulliciosos con el ajetreo de médicos y pacientes, quedaban en un inquietante silencio interrumpido solo por el eco de pasos lejanos y el zumbido de las luces fluorescentes. El hospital, envejecido por los años, parecía gemir con cada brisa que se filtraba entre las ventanas mal cerradas. El aroma a desinfectante y enfermedad impregnaba el aire, pesado y denso, como si intentara esconder algo más profundo. No tardé en notar que mis pacientes estaban inquietos. No era el típico nerviosismo de una noche en el hospital. Era algo más. Algo que los hacía apartar la mirada, temblar ligeramente al hablar, murmurar entre sí en un tono casi conspirativo. Fue una anciana en la sala de urgencias quien primero lo mencionó. ¿Lo vio, mija? El niño, anda otra vez. Me detuve en seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué niño? Pregunté, tratando de sonar tranquila. La mujer solo bajó la mirada y se aferró a su sábana, como si con eso pudiera protegerse. Decidí no insistir y seguí con mi ronda. Pero no era la única. Un hombre convaleciente de un accidente de tránsito murmuró algo parecido. Se fue por allá, se esconde en la oscuridad. Su voz era apenas un susurro. Miré en la dirección que señalaba, el final del pasillo, donde la luz apenas alcanzaba a iluminar la última habitación. Un frío inexplicable se asentó en mi pecho. En cada habitación, en cada paciente, se repetía la misma historia. El niño. Un niño pequeño, caminando solo en la madrugada. Intenté preguntarle a mis compañeros, pero su reacción fue más perturbadora aún. Al mencionar el tema, sus miradas se tornaban evasivas, sus respuestas vagas y rápidas. Algunos simplemente se alejaban sin decir palabra, como si mi curiosidad fuera peligrosa. Como si preguntar demasiado fuera una invitación. La noche avanzó y mi incomodidad creció. Cada rincón del hospital parecía más oscuro, cada sombra más profunda. El aire se volvía pesado y la sensación de estar siendo observada se volvía insoportable. A las 3 de la mañana, mientras revisaba los informes en la estación de enfermería, algo se movió por el rabillo de mi ojo. Un reflejo, un destello de movimiento en el pasillo. Pequeñas pisadas descalzas resonaron sobre el suelo frío. Levanté la vista. El pasillo estaba vacío. Pero el escalofrío que recorrió mi piel me dijo lo contrario. No era solo una historia de pacientes delirantes. No era una simple alucinación. Había algo en este hospital. Y me estaba esperando. Las noches en el hospital tienen un ritmo particular. Las horas avanzan con un peso diferente, como si el tiempo se estirara entre la monotonía de las rondas y el silencio opresivo de los pasillos vacíos. Esta noche no era distinta, o al menos eso creía. Sentada en la estación de enfermería, revisaba los expedientes de los pacientes. La luz del escritorio proyectaba sombras angulosas sobre los papeles, mientras el resto de la sala permanecía sumida en una penumbra casi líquida. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo irregular, como dedos tamborileando sobre el vidrio. Entonces, lo escuché. Pasos. Ligeros. Descalzos. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Levanté la cabeza, conteniendo la respiración. El sonido provenía del pasillo, a solo unos metros de donde me encontraba. Empujada por un impulso entre la curiosidad y el temor, me levanté lentamente y caminé hasta la puerta. Me asomé con cautela. Ahí estaba. Bajo la tenue luz del pasillo, justo al borde de la penumbra, se alzaba la silueta de un niño pequeño. Su cuerpecito parecía frágil, con los pies desnudos sobre el suelo frío. Su ropa estaba empapada y sucia, como si hubiera estado deambulando afuera bajo la lluvia. Pero lo más inquietante no era su aspecto. Era su mirada. Sus ojos oscuros estaban fijos en mí, inexpresivos, como si observaran más allá de mi carne, más allá de este mundo. No había miedo en su rostro, ni curiosidad infantil. Solo vacío.
Mis labios se entreabrieron en un intento de hablarle, pero la voz se me atascó en la garganta. Tragué saliva y di un paso al frente. Pequeño, susurré, intentando no asustarlo. ¿Estás perdido? El niño no respondió. No pestañeó. No se movió. El pasillo parecía haberse vuelto más largo, más estrecho. El aire, más pesado. Sentí una presión en el pecho, como si algo invisible me envolviera. Di otro paso. El niño seguía ahí, inmóvil. Otro paso. Parpadeé, y en un instante, ya no estaba. Mi respiración se cortó. Un escalofrío me recorrió la espalda y me obligó a retroceder un paso. Miré en todas direcciones. El pasillo estaba vacío, silencioso, inmutable. No había indicios de que alguien hubiera estado ahí. Pero el frío que se había instalado en mi piel me decía lo contrario. Sentí un sudor helado resbalar por mi cuello. Giré sobre mis talones y volví a la estación de enfermería con pasos torpes, el corazón latiendo con fuerza. Me apoyé en el escritorio, tratando de controlar mi respiración. Intenté convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, de que era el cansancio acumulado, de que los rumores de los pacientes estaban alimentando mi imaginación. Pero en lo más profundo de mi ser, lo sabía. No había sido una alucinación. El niño estaba ahí. Y me había estado observando. Y por primera vez desde que empecé en este hospital, sentí que no estaba sola. El hospital tiene un lenguaje propio. No solo el de los médicos y enfermeros, ni el de los monitores cardíacos y las máquinas de oxígeno. No. Hay otro lenguaje, más antiguo, más primitivo. Un susurro que se esconde en los rincones oscuros, en los murmullos de los pacientes, en el crujir de los pasillos vacíos. Esa noche, ese lenguaje habló más fuerte que nunca. Desde el primer instante en que llegué al turno, el ambiente se sentía denso, cargado. Las enfermeras hablaban en susurros, sus miradas evitando las sombras. Los pacientes estaban inquietos, algunos temblorosos, otros con los ojos fijos en el techo, como si estuvieran esperando algo. No tardé en escuchar su nombre otra vez. El niño, lo vi anoche. Estaba parado junto a mi cama. Va a pasar algo. Las palabras me atravesaban como cuchillas de hielo. Hasta que una anciana, en la última cama del pabellón, me tomó la mano con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Sus dedos estaban fríos, huesudos, como si la muerte misma la estuviera envolviendo poco a poco. Sus ojos, opacos y hundidos, se clavaron en los míos con una urgencia desesperada. No lo sigas. Mi piel se erizó. ¿Qué? Murmuré, sin poder apartar la mirada. Si lo sigues, no volverás. Su voz era apenas un hilo de aire, pero su intensidad me dejó paralizada. Quise preguntarle qué significaba, pero su agarre se debilitó y cerró los ojos. Parecía agotada, como si advertirme le hubiera robado las pocas fuerzas que le quedaban. Intenté calmarme, seguir con mi rutina, convencerme de que solo eran supersticiones. Pero las palabras de la anciana quedaron grabadas en mi mente. No lo sigas. El reloj marcó las 3 de la mañana. El hospital entero parecía contener la respiración. Estaba revisando un expediente cuando el frío me envolvió de repente. No era el aire acondicionado ni una corriente de viento. Era un frío diferente, denso, como si hubiera entrado en un lugar donde no pertenecía. Y entonces, lo sentí. Una presencia detrás de mí. Mi piel se erizó. Cada músculo de mi cuerpo se tensó. Mi instinto me gritaba que no me moviera, que no mirara, que pretendiera no saber que estaba ahí. Pero la curiosidad es un veneno. Giré lentamente la cabeza. Y lo vi. El niño estaba parado a solo unos metros de mí. Más cerca que nunca. Su piel pálida parecía absorber la poca luz del pasillo. Sus ojos eran dos abismos oscuros, sin emoción, sin vida. Su ropa seguía sucia, empapada, como si nunca hubiera cambiado. Pero esta vez, movió los labios. Susurró algo. Un sonido bajo, apenas audible. Pero cuando sus palabras tocaron mis oídos, algo dentro de mí se rompió. No lo entendí completamente, pero mi cuerpo sí lo hizo. Un temblor me recorrió los huesos. El aire se sintió espeso,
como si algo invisible me envolviera. Mis piernas flaquearon, mi visión se nubló por un segundo. Cuando parpadeé, el niño ya no estaba. Pero su voz seguía dentro de mí. Y en lo más profundo de mi alma, supe que algo estaba por suceder. Algo inevitable. Algo mortal. No podía ignorarlo más. Las apariciones del niño no eran alucinaciones, ni producto del cansancio. No eran delirios de los pacientes ni supersticiones de pasillo. Era real. Y si quería entenderlo, tenía que descubrir su origen. Esa noche, después de terminar mi turno, en lugar de irme a casa, me dirigí a un lugar donde pocos entraban, el archivo del hospital. Era un sótano frío, con estanterías polvorientas y cajas apiladas como esqueletos olvidados. El olor a papel viejo y humedad impregnaba el aire. Solo la tenue luz de una lámpara iluminaba los documentos amontonados en fichas amarillentas, nombres de personas que pasaron por este hospital y que ahora solo existían en tinta y papel. Busqué durante horas. Primero en los registros de pacientes fallecidos. Luego en las secciones más antiguas. Nada. Hasta que encontré un expediente sin etiqueta, escondido entre carpetas deterioradas. El contenido me revolvió el estómago. Décadas atrás, en los años 50, hubo una enfermera que trabajó aquí. Su nombre era Eulalia Mendizábal. Para la mayoría, una mujer dedicada y servicial. Pero para algunos, una presencia inquietante, sombría. Los rumores eran aterradores, decían que practicaba rituales oscuros. Los expedientes hablaban de desapariciones inexplicables de niños sin familia. Pequeños que llegaban al hospital por enfermedades comunes y que nunca volvían a ser vistos. Al principio, se pensaba que simplemente habían sido trasladados a orfanatos. Pero luego, algo extraño ocurrió. Una noche, una enfermera escuchó sollozos en el antiguo pabellón pediátrico. Al entrar, encontró a Eulalia de pie junto a una cama vacía, con una extraña marca en la piel y la mirada perdida. El niño que ocupaba esa cama desapareció sin dejar rastro. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca supieron su nombre. Eulalia fue despedida poco después, pero nadie sabe qué fue de ella. Solo quedaron historias entre susurros y el eco de pasos en los pasillos oscuros. Mi piel se erizó. ¿El niño que he visto? ¿Es él? Mi corazón latía con fuerza mientras cerraba el expediente con manos temblorosas. El aire se sentía más denso, como si el mismo hospital estuviera conteniendo la respiración. Entonces, sentí algo detrás de mí. El mismo frío de las otras noches. El mismo escalofrío en la nuca. No quise girarme. No quise mirar. Pero el susurro. El susurro de un niño, tan cerca de mi oído, como si su boca estuviera a centímetros de mi piel. No terminó. El documento cayó de mis manos. Mi cuerpo entero se estremeció con un terror helado. El niño no se había ido. La historia no había acabado. Y yo estaba en medio de ella. Esa noche, tomé una decisión peligrosa. No podía ignorarlo más. No podía fingir que el niño era solo una sombra en el rabillo del ojo o un murmullo en la mente de los pacientes. Había algo real, algo atrapado en este hospital. Y si él estaba buscando ayuda, yo debía encontrar respuestas. Me quedé después del turno. El hospital, a esas horas, era un mausoleo. Los pasillos eran ríos de penumbra interrumpidos solo por la luz intermitente de los fluorescentes. El eco de mis pasos era lo único que rompía el silencio y cada sonido se sentía amplificado, deformado. Esperé. Esperé a que él apareciera. Los minutos se alargaron, cada segundo acompañado por una sensación de opresión en el pecho, como si alguien invisible me estuviera observando. Y entonces, escuché mi nombre. Una voz infantil, quebrada, salida de la nada. No dejes que ella me encuentre. Se me heló la sangre. Volteé lentamente y allí estaba él. El niño, de pie en el centro del pasillo, mirándome con una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Miedo. Un terror puro, primitivo. Sus pequeños puños estaban cerrados, su cuerpo tenso, como si esperara que algo lo arrastrara en cualquier momento. ¿De quién hablas? Mi voz salió más temblorosa de lo que esperaba. Él abrió la boca, pero no llegó a responder.
Porque en ese instante sentí algo detrás de mí. El aire se volvió más frío. El vello de mis brazos se erizó. El niño dejó de mirarme y fijó sus ojos en algo a mi espalda. Su cara se descompuso, su piel empalideció aún más, y sus labios temblaron como si quisiera gritar pero no pudiera. No me atreví a girarme. No podía. Porque, en lo más profundo de mi ser, ya sabía lo que estaba detrás de mí. La luz parpadeó una vez. 2 veces. Y luego, todo quedó en oscuridad. El pasillo entero fue tragado por una negrura absoluta. No veía mis manos, no veía mis pies, no veía nada. Pero sí escuché. Una respiración áspera. Cerca. Demasiado cerca. El niño sollozó en la oscuridad. Un susurro me rozó la oreja. Ya es tarde. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, helado, paralizante. Mis piernas finalmente reaccionaron. Corrí. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde me dirigía, sin atreverme a detenerme. El pasillo parecía interminable, como si estuviera atrapada en un laberinto de sombras. No sé cómo llegué a la estación de enfermería. Solo recuerdo que, cuando la luz volvió, todo estaba en silencio. El niño había desaparecido. Pero la sensación de que algo, o alguien seguía aquí conmigo, nunca se fue. Desde esa noche, el hospital nunca volvió a sentirse igual. Las luces parpadean con más frecuencia. Las sombras en los pasillos parecen moverse cuando nadie está mirando. Y a veces, solo a veces, creo escuchar una voz infantil llamando mi nombre. Pero no me atrevo a responder. Suscríbete y comparte este video para que nadie escape del terror. Envíanos tu historia más escalofriante y podrías verla cobrar vida en nuestro próximo episodio. ¿Te atreves? Hasta el próximo video.